todos los hermanos son bienvenidos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde tan especial. Una tarde, Señor, que nos permite, Señor, glorificarle. Pero también, Señor, venimos con ese deseo, Padre, que usted hable a nuestra vida. Usted conoce esa necesidad que hay en cada corazón. Le suplico, Padre, sea propicio a través de su palabra. Queremos, Señor, ser edificados, consolados y exhortados. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para estar atentos a esta palabra, Señor, que sabemos nunca va a volver vacía, Señor. Te suplico desde ya también, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están, Señor, quizás pasando momentos difíciles y aquí están, Señor. Sea usted glorificándose, Señor. Que podamos, Señor, a través de su palabra, Señor, encontrar ese descanso que solamente usted nos puede dar, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor Jesús. Todo se lo pedimos, Señor, en su nombre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Esta tarde, hermanos, yo quiero hablar bajo el tema la fragilidad restaurada. Yo no sé si usted me ha escuchado, que estoy viendo ahí en las redes sociales el desarrollo de unos jóvenes que eran, hermanos, drogadictos, tenían problemas de adicciones y entraron a una casa que, por cierto, se llama Jireh. Y en esa casa, hermanos, desde que los toman, les hablan con mucha ternura, fíjense. Les hablan con amor, les hablan con cariño, aún siendo, hermanos, gente que el mismo, hermanos, sistema, el mundo, los rechaza. Y aquí, hermanos, en el capítulo 42, vemos a un siervo que hasta el día de hoy no ha descansado de trabajar en favor de los más necesitados. ¿Por qué le digo de esa historia que me gusta ver ahí en las redes sociales? Porque las personas, como entran y en el proceso, hermanos, van cambiando. Aquellos hombres y mujeres que, hermanos, al principio se veían mal, se veían, hermanos, que hablaban incoherencias, que se veía su parte física, su forma de actuar no era la de una persona normal. Pero a medida, hermanos, entran en el proceso ¿cómo le pudiéramos decir? De desintoxicación, la cosa va cambiando. Al grado, hermanos, que aquello que no se veía, empieza a ver en ellos otro brillo, se empieza a ver otra persona, una persona que quizás tiene quizás talentos. Y eso, hermanos, un día el Señor lo vio en nosotros. A lo mejor usted y yo no nos acordamos de dónde el Señor nos sacó. Pero fíjese que cuando leemos este capítulo 42, vemos a ese siervo, hermanos, y no vaya a cerrar su Biblia, por favor. Dice el versículo 1, mire: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Ese siervo tenía una cualidad o tiene una cualidad. Estaba lleno del Espíritu Santo y le estoy haciendo referencia a Jesús. Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso éramos usted y yo, hermanos. Yo no sé si usted se alegra por eso, porque fue encontrado. Pero mire, demuestre lo que está contento, que está alegre, que el Señor, hermanos, lo encontró. Pero ese siervo no únicamente venía, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra aquí, mire, el versículo 2 dice: no gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles, dice. Aquí habla, hermanos, de cómo es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, no es como, mire, el hombre quiere imponer su poder, su dominio. Si nos vamos, hermanos, a la historia, los grandes hombres, los grandes, hermanos, conquistadores, cuando llegaban a un lugar, llegaban en caballos blancos, con sus ejércitos, hermanos, demostrando poder y autoridad. Pero cuando aparece nuestro Señor, hermanos, lo vieron como alguien insignificante, alguien que no tenía hermosura ni parecer, dice el libro del profeta Isaías también. No tenía, hermanos, aquello que demostraba que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando llegamos al versículo, hermanos, 3, allí mire, nos encontramos con que el Señor, hermanos, Él vino por todos los hombres. Todos somos necesitados. Que nunca se le olvide eso, hermano, que usted y yo somos necesitados. La palabra del Señor, mire, habla de, hermanos, de dos cosas. A lo mejor en nuestro medio es bien difícil entender, porque no entendemos qué es la caña cascada. En los ríos, allá, hermanos, en el Medio Oriente, nace una caña. Y esa caña, por lo general, se ocupa para hacer flautas, o también como para usarlo como bastón o como vara. Pero recuérdense, los ríos, hermanos, las corrientes hacen quebrar esas cañas. Eso, hermanos, puede hablar, y mire, si usted lo quiere ver, podríamos hablar de la vida de los inconversos, de aquellos que están sin Dios y sin esperanza, aquellos que dicen: yo a lo mejor para Dios no valgo nada, el mundo igual me ve como nada. Hermanos, recordémonos que el Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. Amén. Vino por aquellos que necesitaban restauración. Yo creo que usted y yo necesitamos cada día ser restaurados, hermano. Ya le digo, esa caña que no tiene valor, que a lo mejor el hombre, mire, vivimos en una sociedad que dice que lo que no sirve hay que tirarlo, hay que desecharlo, hay que botarlo. Pero en el Señor no funciona así, fíjese. El Señor lo que hace, que aquello que ya no sirve, ¿qué es lo que hace? Aquello que no tenía valor, hermanos, el Señor empieza a trabajarlo, empieza a poner su mano para que llegue, hermanos, y dé, mire, un buen resultado al final de cuentas. Producto de eso somos usted y yo. Usted y yo, hermanos, no valíamos nada. La sociedad nos desechaba, ya le digo, hermanos, ¿cuántas veces a usted y a mí se nos ha olvidado de dónde, hermanos, nos ha sacado el Señor? Por eso, mire, porque se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos, nosotros no somos agradecidos, no le decimos: Señor, gracias, 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 porque Señor, usted me sacó del lodo cenagoso, usted me sacó de un lugar donde para la sociedad yo no era nadie, pero usted puso la mirada en mí.
¿Cómo debemos de vivir nosotros, hermano? Un día a la vez. Un día a la vez. No estar, hermanos, mire, creyendo que porque ya estamos aquí, ya tenemos todo asegurado, hermanos. Usted y yo debemos de esforzarnos todos los días de nuestra vida. Y cuando le digo todos los días, hermanos, es que no vamos a dar, hermanos. Mire, vamos a venir y vamos a decir, bueno, ya con lo que hice ya es suficiente y ya soy salvo. ¿Cuánta gente, hermanos, viene a los caminos del Señor con sus vidas quebrantadas? Con sus vidas, hermanos, que bueno, vienen golpeadas por la vida. Gente que viene, hermanos, a los caminos del Señor aún decepcionadas por tantas cosas que el mundo, hermano, las pinta bonitas y al final son otras. Acuérdese que el pecado siempre va a dar la luz, va a dar a luz la muerte, dice la palabra. El pecado siempre va a producir algo y nunca es, hermanos, algo bueno. Y la gente viene decepcionada, dice, bueno, ya no encuentro la solución. Hermanos, esos eran esas cañas quebradas. Esos que no, hermanos, no tenían precio, no tenían valor. Pero el Señor, mire, dice que, hermanos, eso a usted y a mí nos tiene que llamar la atención. A lo mejor usted y yo fuimos eso en el pasado. Y el apóstol Pablo, si quiere váyase conmigo allá al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Dice el versículo 11, dice, por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo las cosas cambian, hermano. Oiga, en Cristo las cosas cambian. Pero ahora, dice el apóstol, pero ahora Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, el Señor no nos desechó, hermanos. No dijo, este ya no sirve para nada. Cuando usted oiga que le dicen eso, hermano, usted dígale, ¿sabe qué? El único que me puede decir esas palabras es el Señor, pero aún el Señor no viene, hermanos, mire, a ejercer juicio contra el hombre. Por el contrario, Él viene a extender su mano de misericordia. Y eso es lo que el Señor nos dice esta tarde. Nuestra oportunidad, hermanos, de avanzar, de mejorar es hoy. De saber que el Señor un día, es cierto, nos encontró, pero nosotros no valíamos nada. Pero ahora usted y yo sí, hermanos, valemos mucho, porque ahora, óigalo bien, es cierto, antes no teníamos esperanza, antes no teníamos parte en las promesas, en los pactos, estábamos sin Dios, pero ahora hemos venido a ser cercanos por medio de la sangre de Cristo. Aquello que era débil, hermanos, el Señor lo restauró. Y mire, nunca diga usted yo soy fuerte, por el contrario, diga el débil, dice la palabra, fuerte soy. ¿En quiénes somos fuertes? Es en Cristo que usted y yo somos fuertes, hermano. Es en el Señor, en aquel que puso la mirada en nosotros, en Él somos fuertes. Pero ya le digo, nosotros nos equivocamos. No nos damos cuenta que somos frágiles. Esa es nuestra condición humana. Somos frágiles, hermano. Mire, este día nos toca venir desde muy temprano para estar en la preparación de los alimentos con las hermanas allá arriba. Yo
aprovechando el tiempo, dije, voy a ir a ver a una prima hermana de mi mamá. La señora un día de estos cumplió 87 años. Y hace unos días usted la veía todavía bien pollona la señora. Una caída, hermano, la ha puesto en aflicción. Se cayó de la cama, hermano. Y dice que pasó 2 horas tratando de levantarse y no podía. Y eso, ¿por qué le cuento esto? Porque mire, somos frágiles. El hecho de no poderse levantar la llevó, hermanos, a que su corazón empezara a latir más fuerte. Hubo una descompensación ahí. Cuando la vinieron a levantar, hermanos, esas mujeres dicen que estaba bañada en sudor. La presión se le bajó o se le subió, no sé. Pero una pequeña cosa a usted y a mí nos puede llevar hasta la tumba, hermano. Y hay de nosotros que no aprovechamos el tiempo. Hay de nosotros que aún sabiendo que el Señor ha tenido cuidado de nosotros, hermano, no le sabemos dar gracias a Dios. No sabemos corresponder a su amor. Mire, si nosotros veníamos mal, hermano, algunos a lo mejor emocionalmente venían mal, hermano, que dijeron, bueno, voy a probar a ver qué pasa con ese Dios. ¿Y qué ha pasado con ese Dios? Ese Dios, hermanos, ese siervo que venía lleno de Espíritu Santo, ni a usted ni a mí nos ha defraudado. Nos ha tratado con amor. Nos ha tratado con manos tiernas. Nos ha venido restaurando día con día. Es cierto, el mundo nos desechó, el mundo no quería, hermanos, y no creía en que alguien podía restaurarnos, pero el Señor sí, hermano. Él creyó que éramos necesitados y que necesitábamos un ayudador. Y le digo algo, no deje a un lado al Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo está haciendo una obra en usted, la está haciendo en mí, pero Él no ha terminado, Él no ha terminado, pero yo debo de darle lugar al Espíritu Santo que trabaje, porque todavía sigo siendo frágil. Ya le digo, la vida es corta, hermano. Hoy estamos y mañana ya no estamos, hermano. Ya le digo, veníamos emocionalmente mal. Veníamos heridos por el mundo. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? Empezó a sanar esas heridas. ¿Con qué las sanó, hermano? Con aceite. Las heridas se sanaban con aceite. Ese aceite es un sinónimo ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo haya estado tratando, hermanos, en su vida, en mi vida. El problema es que nosotros queremos las cosas para allá. Y los procesos del Señor muchas veces son largos, hermano. Solo imagínese David cuánto tiempo tuvo que esperar que el Señor obrara, hermano. Se cree que alrededor de 25 años tuvo que esperar David para ascender al trono, hermano. Aun cuando él era ya el rey que el Señor había tomado, le tocaba andar huyendo, hermano. Y nunca se desesperó. Por el contrario, sabía esperar pacientemente en el Señor. A lo mejor usted va a decir, pastor, pero hoy no es día de oración. La oración siempre la necesitamos, hermano. Yo necesito de la oración. El Señor, ya le digo, no se presentó, cuando apareció no se presentó como esos grandes generales, como esos hombres de poder. No se presentó, hermanos, diciendo yo tengo esto, yo tengo lo otro. Él venía como siervo, dice la palabra. ¿Para qué, hermanos? Para acercarse a usted, para acercarse a mí.
El Señor entró con dulzura, con amor, hermanos. Y mire, usted y yo correspondamos a ese amor. Porque mire, más adelante el Señor habla, vuélvase allá al capítulo 42, perdón, de Isaías. Dice que no quebrará la cañada, cascada, ni apagará el pilo, el pábilo, perdón, que humeare. ¿Qué es el pábilo, hermano? Es la mecha de la lámpara. El Señor, hermanos, aquí ya no le habla a los inconversos, les habla a aquellos que un día degustaron de lo bueno. Hay gente que en las iglesias su lámpara se está apagando, fíjense. Pero el Señor no viene, hermanos, como los hombres quisieran que el Señor obrara. Mire, el Señor no va a venir, le va a mojar los dedos y va a apagar la mecha. El Señor no lo va a hacer. El Señor no va a obrar, hermanos, para que usted se termine de apagar. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, hablando de esos. Váyase al capítulo 6. Hay gente que todavía en las iglesias solo son humo. Pero le digo algo, el Dios que tenemos no quiere que se apague. Usted no se apague por nada del mundo, hermano. Por el contrario, haga como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. El Señor eso quiere, hermanos. Pero mire lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Dice, mire, el versículo 4: porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estemos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, la palabra de Dios aquí, hermanos, nos habla de que muchos, estando en la iglesia, nos agotamos, fíjense. Nuestra fe va menguando, hermano. Pero aún con todo y eso, el Señor no está aquí para pagarlo a usted, hermano. El Señor no está aquí para decirle: ¿sabes qué? Vos ya no servís para nada, hermano. Todavía usted, mientras tenga aliento de vida, usted puede cambiar y mejorar, porque el Dios que predicamos es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios. Es un Dios que todavía, hermanos, está dispuesto a ayudarnos. Todavía está en ese deseo ferviente, hermanos, de querer aquello frágil que éramos, convertirlo en algo, hermanos, para su honra y para su gloria. Pero es allí donde usted y yo, hermanos, debemos de conocer nuestra condición. Saber, hermanos, que a lo mejor al principio venimos como gente, hermanos, que venía frustrada. Mire cuánta gente anduvo de religión en religión, hermano, probando a ver por dónde
le salía mejor y al final vino a, dice, voy a probar con Dios, dijo. Y el Señor no le ha pagado mal. ¿Qué hizo el Señor con usted, hermano? Mire, el Señor no lo echó a perder, no lo quebró. Ya le digo, esa caña que está ahí quebrada ya no sirve para nada. El Señor no lo dijo, bueno, este ya no sirve, ya desechemos. No, por el contrario, el Señor vino y empezó a tratarlo, a restaurarlo. Y a usted que está aquí dentro de los caminos del Señor, que a lo mejor ya dice, ya no tengo fuerza, ya no tengo, mire, hay gente que está en el Evangelio, yo ya no tengo esperanza. Eso está bien que lo diga un inconverso, hermano, pero su esperanza se llama Cristo, hermano. Y su esperanza no es cualquier esperanza, porque nuestra esperanza es una esperanza viva, dice la palabra. ¿Qué debo de hacer yo, hermano? Saber que el Señor todavía sigue trabajando. Saber que el Señor todavía sigue obrando, porque dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará, dice. El Señor no se ha dado por vencido con usted, tanto usted que me oye, amigo, pero también con usted, mi hermano. El Señor dice, este ya no tiene remedio. ¿Cómo no, hermano? Usted tiene solución, usted tiene remedio, y ese se llama Cristo. Amén. Cristo es su remedio, Cristo es mi remedio. Pero yo le debo de permitir a Él que entre a través del Espíritu Santo, hermanos. Mire, muchas veces entra, hermanos, con suavidad, con ternura nos habla, hermanos, el Señor. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros tapamos nuestros oídos, hermano. Cuando el Señor nos habla, lo primero que hacemos es decir, lástima que no vino fulano. No, hermano, es que no es para fulano, es para usted la palabra. Ay, si usted le quiere recomendar después el mensaje, es otra cosa, pero primero es para usted, es para mí el mensaje. Porque mire, siempre el primero que se debe predicar este mensaje es el predicador. Luego es para el pueblo. Pero primero es para el que está aquí arriba. Ya le digo, muchas veces hemos mostrado señal de agotamiento espiritual. Y lo primero que decimos, ya no me voy a congregar. Ya no voy a leer la Biblia. Ya no voy a orar. ¿Sabe quién se alegra? Es su adversario, hermano. Porque ahí lo que dice, bueno, lo logré, pero el Señor no descansa. Él no va a desmayar. Él sigue obrando, sigue glorificándose en usted, para que usted y yo abramos los ojos del entendimiento, hermanos, y le digamos, Señor, gracias, porque a pesar de todo usted sigue siendo fiel. Porque el Señor sigue siendo fiel, hermano. El problema es que usted y yo no hemos sido fiel con el Señor. Ya le digo, ¿cuánta gente en este tiempo, hermano, solo humean? Se la voy a poner fácil. Yo creo que todos vimos alguna vez algún candil encendido, ¿verdad? Y cuando se apagaba, qué molesto eres de humo, ¿va? Hay hermanos que ahí son dentro de la iglesia, solo son humo, hermano. Pero el Señor, aún a ellos, el Señor no quiere que se apaguen. El Señor todavía está trabajando. El Señor no se ha cansado de trabajar en ellos. Porque lo que quiere el Señor es establecer su justicia en medio de nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor está haciendo, hermanos. Mire cuánta gente hoy, hermanos, muestra signos de cansancio. Le digo algo, aunque esté cansado, hermano, sígase moviendo. Y cuando le diga sígase moviendo, es que, hermano, aunque ya no tenga ganas de orar, siga orando. Aunque
que ya no tenga deseos de leer la Biblia, empiece a leerla otra vez, hermano. Porque cuando, mire, yo muestro esas señales de cansancio espiritual, hermano, quien aprovecha y gana ventaja es el enemigo. El enemigo no desperdicia oportunidad. Él se va a los débiles, pero también se va a los más fuertes, hermano. ¿Qué quiere decir? Todos estamos bajo la mira del adversario. ¿Y qué es lo que debemos de hacer usted y yo? Bueno, volver, hermanos, a aquel fuego, volver, hermanos, a decirle: Señor, lléname de tu presencia. Señor, aquí está mi vasija, llénela de aceite otra vez. Señor, otra vez, mire, aquí está mi lámpara, enciéndala una vez más. Podríamos decir que nuestra lámpara es nuestra vida, hermano. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Pregunto yo, hermano. ¿Está aprovechando bien el tiempo? ¿O simple y sencillamente está dejando que el tiempo transcurra y está desperdiciando usted el tiempo? Porque ahí, cuando leíamos la carta a los Hebreos, dice algo, hermanos. Se lo voy a leer otra vez en el capítulo 6. Mire, dice la palabra del Señor, mire, versículo 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino, dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos está diciendo el Señor que, mire, no permitamos, hermanos, que la pereza entre en nuestras vidas. No permitamos que, hermanos, nosotros seamos imitadores de cosas malas, porque el hombre por lo general es más fácil de imitar lo malo, ¿verdad? Y aquí dice que imitemos a aquellos que por la fe y la palabra, o la paciencia, perdón, heredan las promesas. Le digo algo, váyase al capítulo 11, siempre de la carta, y vea quiénes fueron los que por fe conquistaron reinos. Por fe, hermanos, derribaron fortalezas. Por fe conquistaron cuantas cosas se les ponía enfrente. Vea quiénes fueron, hermanos. Eran hombres igual que usted, igual que yo, fíjese. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Hermanos, estaban llenos de fe. Y la fe necesita dos ingredientes. Ahí lo dice el capítulo 11, en el versículo 1, dice, hermanos, que el cristiano que tiene fe tiene que tener certeza y convicción. Dos cosas que ahora a la iglesia se le ha olvidado. Mire, no le estoy hablando tanto de lo que decía al principio de la caña cascada. Estoy hablando de hermanos, del pábilo que humea. De esos que un día estuvieron encendidos y hoy están casi que apagados, hermanos. De aquellos que un día, hermanos, y mire, es triste, pero así pasa. Muchos empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne. Pero ojalá que usted y yo seamos de aquellos que empezamos en la carne, pero terminemos en el espíritu, hermano. Amén. Ojalá que de eso seamos usted y yo, ¿verdad? Que al final terminemos, hermanos, haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado. Pero como ya le digo, nos hace falta esas dos cosas. No hay convicción, no sabemos ni para dónde vamos, hermanos. Algunos quizás no saben ni lo que están haciendo dentro de la iglesia. Creen que el venir a la iglesia es como venir, hermanos, ir a la misa, ¿verdad? Allá solo le dan golpes de pecho y así como salieron, así como entraron, así salieron. Solo entraron a maquillar, hermanos, su hombre interior, entre comillas.
Usted no venga por eso, hermano. Usted venga porque usted necesita que el Señor, hermanos, le ayude. Ya le digo, el Señor no quiere que se le apague ese poco fuego que hay en usted, ese poco fuego que a lo mejor hay en mí. El Señor no lo quiere, el Señor lo puede apagar si Él quiere, hermano. Ya le digo, nada le cuesta agarrar al Señor, agarrar la mecha, un poquito de saliva con los dos dedos, se apagó. O lo más fácil, soplarlo y hasta ahí se acabó todo. Al Señor nada le cuesta, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos. Pregunto yo, ¿cuántos necesitan de ayuda esta tarde? Deje que el Señor le ayude, hermano. Y esto también ahora va con los amigos. Muchas veces el hombre inconverso que dice: yo no necesito a Dios. Pues usted es el que más necesita de Dios. Aquel que dice: no, yo lo tengo todo, no necesito de Dios. Pues usted no tiene nada. Lo que le hace falta es a Cristo en su corazón. Porque el hombre así dice, ¿verdad? Yo aquí no necesito de nada, no necesito de Dios. Y está más vacío que otra cosa, ¿verdad? Pero usted tiene que reconocer que necesita de la ayuda de Dios. Y que el Señor, mire, quiere que imitemos, como dice aquí el escritor, aquellos que por la fe y la paciencia, hermanos, heredaron promesas. Hay promesas para usted y para mí, hermano. Oiga, hay promesas para usted y para mí, pero esas promesas yo las hago, hermanos, mías. Cantamos el corito: las promesas del Señor mías son. Pero dice algo más: en la Biblia yo las leo, dice. Alguien que está humeando no lee la Biblia, ¿no? Alguien que su lámpara se está apagando no lee la Biblia, hermanos. Está más afanado en otras cosas, está pendiente de otras cosas. Hermano, céntrese y concéntrese en la palabra. Aquí está, hermano, mire, la vida eterna. Israel se perdió, dice la Escritura, por falta de conocimiento. Usted y yo no nos perdamos, hermano. Dice el versículo 4 del capítulo 42, dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Pero dice abajo, mire: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende de la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Señor, la obra que está haciendo no es para que usted y yo estemos de brazos cruzados. Es cierto, aquí está hablando de ese siervo, pero el Señor dice que Él vino a alumbrar a todos los hombres, y usted y yo somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas también, hermano. Usted y yo tenemos trabajo que hacer. El Señor vino y apareció, ahí lo dice bien claro, vino a hacer luz de las naciones, vino a dar vista a los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Señor a eso vino, y no a eso lo ha mandado usted también. Porque usted y yo, déjeme decirle, amado hermano, que tenemos una comisión. La comisión no es solo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no, hermano. Ir por todo el mundo, dice la palabra del Señor.
que vaya al mundo, pero ¿a qué le está mandando el Señor? Pregunto yo, ¿a qué lo está mandando el Señor? ¿A qué me está mandando a mí el Señor? ¿Hablar de nuestras desgracias al mundo? No, hermano. El Señor quiere que usted y yo vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación. Que veamos y le contemos a la gente que nosotros éramos esos frágiles, esos que no servíamos para nada, pero ahora el Señor se ha glorificado en nosotros y nos ha restaurado. Porque eso es lo que, a eso lo llama el Señor, hermano, a restaurar. Y el Señor es bueno en restaurar, fíjese. Ya le digo, aquel día leía Jeremías 18. Mientras está en la mesa del alfarero, el Señor lo puede restaurar las veces que sean necesarias. El problema es ya cuando usted ya pasó por el horno, ya se coció el horno y se quiebra, hermanos, la vasija, ya no se puede volver a restaurar. Mientras usted tenga vida, ¿qué quiere decir? ¿Hay posibilidades de restauración? Sí, hermano. Porque el Señor no ha cerrado la oportunidad. El Señor no ha dicho, no, yo ya no puedo con este. El Señor puede con usted. Y ha podido conmigo. ¿Cree usted que no va a poder con usted? Si usted y yo éramos los malos, algunos éramos la oveja negra de la familia, ¿verdad? Éramos los que no querían nada con nosotros. Y ahora, llámenlo para que venga a orar por nosotros. Tráiganlo para que ore por nosotros. Venga, a usted lo estábamos esperando. Ajá. Pero ¿quién hizo posible eso? Usted. No, hermano. Ese es ese infinito amor que Dios nos tiene, fíjese. Nos ha cambiado, nos ha transformado y ahora, hermanos, podemos decir, nos ha fortalecido. Nos ha, mire, regenerado. Porque yo considero que usted ya no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo hace unos 24 horas atrás, hermano. Tuvo que haber habido un cambio. Porque el Señor no se cansa de trabajar. No se cansa de obrar en nosotros. Yo lo que debo de hacer es decirle, Señor, yo sé que su reino no se establece a la fuerza. Usted trabaja en corazones dispuestos, voluntarios. ¿Qué dice allá el salmista? Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Usted y yo, hermano, mire, ya le digo, venimos quizás decepcionados, sin fe, agotados. Usted viene frágil, hermano. Esa fragilidad démosela al Señor. Digámosle, Señor, yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Mire, cuando usted y yo decimos eso, allí es donde el Señor se glorifica, hermano. Allí es donde el Señor se manifiesta. Cuando usted dice, Señor, yo ya no puedo, allí es donde el Señor se glorifica. Porque ¿a dónde se perfecciona su poder? En nuestra debilidad, dice la palabra. En mi debilidad, ahí se perfecciona su poder. Ahí es donde el Señor se quiere glorificar, hermanos. Y esta tarde, hermano, mire, alabemos a Dios. Alabemos a Dios porque el Señor no nos cerró esa oportunidad. No nos desechó, hermanos.
Mire, quizás en nuestros medios, aquí en nuestro país, es bien difícil ver cómo, hermanos, esas grandes empresas desechan comida, y uno dice, si estaba bueno y lo desecharon. Aquí casi no se sabe ver eso. Allí en Estados Unidos uno lo ve eso en los supermercados, en las tiendas, y uno dice, qué bárbaros, cómo lo botan. Como hay abundancia, ¿verdad? Y cualquiera diría, no, si el Señor, si a mí no me necesita. Le digo algo, ustedes y yo somos los llamados, aún a los amigos, el Señor los necesita, ¿para qué? Para que testifiquen del poder de Dios, fíjese. Y mire cómo es el hombre se pone ahí a decir, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Ponemos tantas excusas. Los ángeles, hermano, ellos están deseosos de predicar este mensaje, pero no pueden, el Señor se los ha impedido. ¿Por qué se los ha impedido? Porque ellos no han experimentado el favor de Dios. Usted y yo sí, hermano. Usted y yo hemos sido regenerados, restaurados, hermanos. Al Señor, mire, nos vio con ojos de misericordia. Cuando usted y yo ya no teníamos oportunidad, el Señor vino y nos recibió con los brazos abiertos. Y los ángeles no han experimentado nada de eso. Ellos no saben de misericordia, no saben de bondad, porque están en la gloria de Dios, hermano. Y usted que ya ha recibido todos esos beneficios de parte de Dios, ¿por qué se queja tanto, hermano? Mejor vea que un momento de su vida usted fue alguien frágil, alguien necesitado, pero Dios lo ha ido restaurando, hermano, y el Señor no ha terminado la obra en usted. Señor sigue trabajando, hermanos. Aunque usted y yo le fallemos al Señor, Él sigue siendo fiel. Porque yo le fallo, usted también, hermano. Pero el Señor sigue trabajando en nosotros. Y no con esto le digo, vaya y siga haciendo y deshaciendo. No, hermano. Acuérdese que si usted y yo ya pusimos la mano en la mancera, usted y yo ya no podemos ver ni para los lados, hermano. Ni mucho menos para atrás, hermano. Usted y yo debemos de ver el blanco perfecto que se llama Cristo. Así que, amado hermano, mire, si es cierto, podemos ser frágiles, pero recuérdese, el Señor no ha terminado con usted. A lo mejor el proceso le va a doler. A muchos nos está doliendo ese proceso. Venimos muchas veces arrastrando los pies, Señor, y hoy, Señor, y hoy, Señor, ¿qué más tengo que seguir aguantando? Hermano, a usted no lo mandó a llamar cualquier hombre, a usted lo mandó a llamar este siervo, un siervo que los hombres lo desecharon, un siervo que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero bendito sea Dios que usted un día dijo, bueno, lo voy a recibir como mi único y suficiente Salvador personal. Y le digo, desde ese día, ese siervo no lo ha decepcionado. Ha sido bueno, hermano. Ha sido bueno. Y ahí le ha demostrado su bondad, su misericordia. Ahí le ha estado extendiendo esa mano de bondad que tanto necesitábamos, hermano, y que necesitamos, ¿verdad? Así que, mire, hermano, usted y yo démosle gracias a Dios. Si nunca usted le ha dado gracias a Dios, pues, bueno, acuérdese que usted, se lo voy a poner así para que me entienda, era lo defectuoso, aquello que hasta la gente ni lo veía, pues. No teníamos hermosura. Y cuando lo ven ya convertido en, y te hiciste, y vos, pues yo,
Usted, aquellos que, hermanos, hasta la misma familia le cerraba la puerta. Ay, no, ahí viene este, cierren la puerta, cállense, apaguen las luces. Aquel que llegaba a desbaratar todo. Esos éramos usted y yo, hermanos, pero Cristo nos ha cambiado. Acuérdense que el Señor no lo ha llamado aquí para que vuelva atrás. Él lo ha llamado para que camine y avance y conquiste, hermano, lo que el Señor ha prometido para usted. Ya le digo, el mundo nos puede ver como algo que no servimos, algo que ya no tenemos solución, algo que ya nadie nos puede restaurar o reparar. El Señor es experto en reparar vidas, en reparar corazones. Yo diría que reparar también testimonio. ¿Por qué usted y yo, hermano, no le damos gracias a Dios por eso? Porque mire, el Señor no ha cerrado la oportunidad, hermano. El Señor todavía se quiere ocupar de usted. Él sabe que somos frágiles. Él sabe nuestra condición, hermano. Imagínense que dice que Él nos recuerda que somos polvo. Y aún usted y yo, sabiendo que somos polvo, muchas veces somos bien orgullosos. Muchas veces, aún sabiendo, hermano, mire, le venimos a exigir al Señor: Señor, si no me hace esto, me voy. Vaya, hermano, si el Señor sigue siendo Dios. Quien pierde, quien voy a perder soy yo, no. El Señor no pierde nada, hermano. Yo soy el que pierde. No es el Señor está en su trono de gloria. Pero nosotros le venimos a exigir al Señor. Mejor digámosle: Señor, es cierto, yo vine mal, vine quebrado, vine herido, vine roto a este lugar, pero usted me ha ido formando una vez más. Aquello que parecía frágil, usted ha empezado a restaurarlo, Señor. No sé cuánto se va a tardar, Señor, pero yo le alabo por eso, Señor. Yo le sirvo por eso, Señor. Yo no me voy a cansar, porque sé que está trabajando. Y mire, el trabajo del Señor es incansable, hermano. Cuando usted vea las pruebas, vea esas adversidades que hay en su vida, sepa que el Señor está trabajando. Aún en el silencio, bien que Dios está trabajando. Cuando creemos que nadie, allí está el Señor. Yo digo que en el silencio es donde más cerca tenemos al Señor. Pero muchas veces nosotros queremos, hermanos, manifestaciones de Dios, ¿verdad? Así como el profeta quería que el Señor, hermano, viniera con relámpagos, con vientos recios. No, hermano. El Señor viene muchas veces en el silencio, en ese silbido apacible. Ahí es donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Esta tarde, amado hermano, mire, sepa que tenemos de nuestro lado un Dios que ha tenido paciencia con nosotros. ¿Qué más paciencia que nos ha aguantado, hermano? Todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas. Y aún así, hermano, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué sigue siendo fiel? Porque dice su palabra, óigalo bien, que Él nos amó primero a nosotros. ¿Qué espera de nosotros el Señor? Que correspondamos. ¿Por qué no correspondemos ese amor, hermano? Mire, ya le digo, en esa casa de rehabilitación, yo con esto voy a cerrar. En esas casas de rehabilitación
cuando llevan a esos muchachos, hermano, muchas veces hay necesidad de usar la fuerza. Acuérdense que una persona que esté bajo los efectos de una droga se vuelve violenta. Y los agarran, pero, hermanos, no a maltratarlos, sino a hacerlos que entren en razón. Y a medida van en el proceso, aquella, hermanos, situación que había en ellos se va alejando. Y aquellos hombres que se veían, hermanos, un tanto violentos, empiezan a mostrar otra cara. Empiezan a mostrar una cara de amor,